Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar nuevamente mirando un video de mi canal. Para aquellos que no me conocen todavía, mi nombre es Daniel Bustamante y en este canal buscamos un poco mostrar las reparaciones que hacemos, mostrar un poco los cursos que implementamos, las capacitaciones que hacemos para que la gente que quiera adentrarse desde cero o quizás un poco más avanzado a la reparación electrónica a nivel componente, particularmente en este caso, en estos videos de notebooks, de portátiles, tanto multimarcas como MacBook. También vamos a hablar seguramente en otros videos de otras reparaciones como son de televisión o de smartphone, multimarcas o cosas así, para que también se pueda ver que podemos hacer diferentes reparaciones con otros dispositivos, los cuales la electrónica poco a poco se va repitiendo de alguna manera, y que no solamente nos focalicemos en un tipo de producto o de aparato, sino que podamos diversificar también esas reparaciones. Pero bueno, en este caso les traigo una falla interesantísima que creo que les va a interesar y les puede llegar a aparecer en sus laboratorios o talleres, así que vamos a ver de qué se trata. Bueno, resulta que me llegó un equipo el cual el cliente me dice a veces me enciende, a veces no me enciende, y no sé por cuál es el motivo. No me carga batería, a veces me carga batería, a veces directamente no me funciona. Bueno, resulta que nos pusimos a trabajar en una placa de una notebook Lenovo y en particular esta placa lo que tiene evidentemente es un conflicto a la hora de conectar la batería. Pero, ¿cuál es el tema de la conexión de batería? La historia es que el equipo sin conectar batería, vamos a mirar el consumo en la parte superior, vemos que enciende, ¿sí? Enciende sin inconveniente. Ahí podemos ver, el consumo está dentro de lo normal, ahí bueno, ahí va a reiniciarse. ¿Sí? Ahí vemos que el consumo está dentro de lo normal. Obviamente no tengo el resto de la máquina conectada, el resto de la placa conectada. Y a la hora de conectar la batería, nos encontramos con dos inconvenientes. Bueno, con la primera batería, evidentemente tenemos, obviamente en este caso la batería no está con carga, ¿sí? No, evidentemente no nos carga, pero a la hora de conectarla se va a 4 amperes, ¿sí? Ahí vemos que tenemos 4 amperes. Vamos a dejarlo 2 segundos, cosa de que no nos haga mucho lío. Vamos a dejar un poco más bajo el amperímetro, lo vamos a poner en 2 amperes y medio, ¿sí? Vamos a conectar nuevamente y ahí vemos que todo el consumo de fuente se está yendo a algún lado. ¿Dónde se está yendo? Bueno, parecería que la batería está en cortocircuito, ¿sí? Pero veamos un detalle. Si yo desconecto la batería y conecto la fuente de alimentación, digamos que el problema está resuelto y que tendríamos un daño en la batería. Pero vuelvo a conectar la batería, ¿sí? Vuelvo a conectar la batería y ahí ya empieza a tomar un consumo como si comenzara a cargar la batería, ¿sí? No toma carga porque evidentemente tiene un problema, pero ya no tengo el corto. O sea, si yo enciendo el equipo enciende prácticamente sin ningún inconveniente, ¿sí? Ahí se puede ver. Voy a bajar un poquito, voy a apagar un poquito estas luces, así se puede ver mejor. Ahí se puede ver que el equipo está encendido, ¿sí? Lo puedo encender, lo puedo apagar. Lo voy a apagar, ahí lo apagué, lo voy a desconectar, lo vuelvo a conectar
y tengo 2 amperes y medio otra vez de consumo. Si yo quisiera subir, si yo quisiera elevar la fuente variable y le doy 5 amperes, me va a dar los 5 amperes, y no es una cuestión de fuerza al hecho de querer sí o sí ver qué es lo que calienta, porque evidentemente acá hay un conflicto de líneas de alimentación. ¿Dónde está ese conflicto? Bueno, ahora lo vamos a ver por diagrama, pero podemos notar de que es solamente cuando tenemos o conectamos o dejamos conectada la batería. Volvemos a conectar y vemos que tenemos ahí nuevamente los 2,5 amperes. Yo desconecto batería y vuelvo a conectar y problema solucionado. Vamos a decir, bueno, esta batería, Dani, evidentemente tenemos problemas. Ok, bueno, muy bien. Vamos a dejarla aparte porque evidentemente toma carga, pero toma muy poca carga, pero no es tan corto, ¿sí? No es tan cortocircuito. Muy bien, batería 1, entonces la vamos a descartar. Batería 2, voy a desconectar. Esta batería sí tiene carga. Voy a encender y el equipo está encendiendo con batería. Yo acá tengo desconectada la fuente, ¿ven? Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Porque evidentemente, si yo apago el equipo, lo apago por una cuestión para no forzarlo, porque podría hacer lo mismo, podría conectar la fuente aún así con la batería, no debería haber problema. Voy a conectar la fuente y ahí tengo otra vez 2,5 amperes. Ahí se puede ver en la parte superior. ¿Por qué tengo ese conflicto con la línea de alimentación? Bueno, evidentemente se me está juntando la alimentación de la batería, ¿sí? Que es de un valor mucho más bajo, ¿sí? Y la batería tiene un valor de alimentación de... A ver un segundo que nos acomodamos acá. De unos 14,4 voltios, ¿sí? Contra los 19 voltios que tenemos en nuestra placa, en nuestra fuente de alimentación, en nuestra línea de BI. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el inconveniente acá? Si se nos están juntando las líneas de alimentación, ¿sí? Evidentemente voy a tener un conflicto como el que estoy viendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Me voy a mirar diagrama y vamos a ver cuál podría ser el causante. Evidentemente está en un sector de la tapa de entrada y vamos a tener que determinar cuál es el que está, el componente que nos está generando un conflicto. Evidentemente hay una llave que me está habilitando en todo momento la alimentación de batería. Para aquellos que recién arrancan y quieren entender esta falla en particular, tenemos que decir de que cuando nosotros tenemos implementada la alimentación de batería, vamos a tener un voltaje que está dentro de los 14,4 voltios, vamos a medirlos, y cuando tenemos la alimentación por adaptador externo o por nuestra fuente de laboratorio, vamos a tener los 19 voltios. ¿Sí? Vamos a hacer la medición y vamos a ver cuánto tenemos en este equipo como alimentación por batería. Yo estoy midiendo en la batería, en el dispositivo de batería, y tengo los 14 voltios. Ahora yo conecto la fuente variable y ahí tengo 2 amperes, lo cual eso está mal, y tengo 15 voltios, ahí se estabilizó, pero eso está incorrecto, eso no debe ser de esa manera. O sea, no puede haber esos 2,5 amperes a la hora de conectar. Incluso si yo le subiera, voy a subir 1 amper más para que se note, voy a llevarlo a 3 amperes y medio, y hasta ahí voy a llegar para no hacer ningún otro daño. Yo vuelvo a conectar y van a ver que en el amperímetro voy a tener 3 amperes y medio.
¿Sí? ¿Ven? Entonces, eso está incorrecto. No debe ser así. Ahí cayó, pero evidentemente ahí el equipo está trabajando mal. ¿Sí? No va a estar, no es correcto lo que está sucediendo. Entonces, Dani, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué motivo? ¿Sí? ¿Por qué motivo yo tengo, obviamente con esta batería sigue funcionando, como se puede ver ahí, sin ningún inconveniente, ahí lo vemos, ¿sí? Pero tenemos un conflicto a la hora de conectar la batería. Por ende, ninguna de las dos baterías están en cortocircuito, porque si no, no me estarían funcionando. Una, la batería 1, digamos, no me toma carga porque evidentemente tiene un problema la batería, pero en esta que sí tiene carga, también tengo el inconveniente de que se me pone la línea de Bein, al ingreso se me pone en corto. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, vamos a desconectar y vamos a observar el diagrama basados en una placa, en este caso es una LA-B102P. ¿Sí? Vamos a buscar diagrama y vamos a analizar un poco qué es lo que puede estar sucediendo. Bueno, ahí tenemos diagrama LA-B larga, LA-B102P, revisión 1. Las revisiones a veces en diagramas no es que cambie tanto, o sea, no se vuelvan tan locos en ese sentido, porque pueden ser muy poquitas las variaciones. Bueno, ¿y dónde voy a buscar el inconveniente? Bueno, como dije anteriormente, los equipos portátiles switchean de acuerdo al modo de alimentación que deseemos. Vamos a tener por un lado la alimentación para lo que sería el adaptador externo y por otro la batería. No es que funcionan de manera conjunta, ¿se entiende? O sea, eso quiero dejarlo claro para que no entremos en una confusión en cuanto a eso. Ahora, si yo hablo de que tengo por un lado la alimentación del adaptador, que son los 19 voltios, en promedio 19,5, 20 voltios de acuerdo al equipo que estemos trabajando, pero todos trabajan medianamente en esa índole. Si yo tengo 19 voltios por un lado y tengo 14 voltios por el otro, no va a trabajar de manera solapada o de manera conjunta en cuanto a la alimentación. Por un lado, o funciona con batería o funciona con adaptador externo, ¿sí? Por ahí en otros dispositivos es diferente, ¿sí? Solamente utiliza, por ejemplo, en el caso de los smartphones, utilizan más que nada la alimentación de batería porque es un equipo 100% portátil y solamente se utiliza quizás el adaptador en modo momentáneo, digamos, para que el equipo tome alimentación integral. Bueno, eso es otro tema para otro video. Pero enfocándonos en lo que es los equipos portátiles, en esta placa en particular, o por lo menos en su totalidad, o la gran mayoría de equipos que trabajan bajo esta norma o esta arquitectura, tenemos las dos líneas de alimentación separadas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este equipo? Se me están juntando, se me están solapando las dos alimentaciones. ¿Y dónde vamos a ubicar ese inconveniente? Bueno, pensémoslo desde el punto de vista de que si hay un inconveniente a la hora de conectar la batería, desconectarla, o viceversa, y junto con la alimentación de la fuente variable, nos vamos a tener que meter en el circuito de carga, ¿sí? O sea, en el circuito de charger. Si nos vamos a diagrama, vamos a ver que nos vamos a tener que ir a ubicar a la sección de el charger. Ustedes pueden bajar este diagrama completamente gratis de un sitio que se llama Schematics, algo así. Déjenme que ya les digo de cómo era el nombre. ¿Dónde estás? O lo cerré. Bueno, déjenme que les busco para que lo tengan en cuenta y lo puedan descargar también y puedan analizarlo junto conmigo. Denme un segundo que ya les digo
Bien. Eh, bueno, desde donde yo lo bajé se llama smanuals.com. Le voy a dejar el enlace debajo, ¿sí? Les voy a dejar el enlace que es mucho más simple. Se lo dejo abajo para que ustedes lo puedan bajar, lo puedan analizar de la misma manera y de paso van analizando circuitos, ¿sí? En este caso, bueno, para este caso en particular, lo que sería el circuito de carga. ¿Qué tengo en el circuito de carga? Bueno, como para aquellos que vean esto y que lo sientan o lo vean como un jeroglífico, vamos a decir que esto está compuesto en tres, digámoslo de alguna manera, dividido en tres bloques principales, ¿sí? No voy a ponerme quizás en otro video lo hagamos, pero en este no voy a ponerme a hablar mucho de la parte teórica del funcionamiento, porque la idea es que ustedes entiendan lo que sería la parte del daño de esta placa. Pero bueno, siempre es interesante poder fundamentarlo para que lo podamos entender un poco mejor cómo funciona cada área, ¿sí? Perdón que estoy dibujando ahí, pero se me corre el mouse. A ver un segundo. Ahí está. Vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte, nosotros vamos a tener, por un lado, el ingreso de alimentación por BEIN. Ustedes escucharán mucho en grupos, en charlas y demás de técnicos enfocados en estas reparaciones de la famosa línea de BEIN. Bueno, la línea de BEIN siempre es la línea de alimentación principal, donde voy a tener 19, 19,5, 18, 18,5, 20 voltios, dependiendo, o 16 voltios, o incluso en equipos Chromebooks o Slitbooks que tienen 5 voltios. Pero bueno, la línea principal siempre se la suele denominar BEIN. Después cambia su nombre porque en realidad la misma alimentación la voy a tener en el punto de BEIN como también en el punto de B+. Pero acá hay un tema. En B+, vamos a tener dos alimentaciones de acuerdo a si está funcionando con batería o con cargador, que ahora lo vamos a ver. El primer bloque, digamos, de funcionamiento de este circuito, de esta placa, el primer bloque estamos hablando de que es, yo lo denomino etapa de entrada, ¿sí? La etapa de entrada. ¿Por qué? Porque es como dividir en bloque el circuito de carga y es mucho más, a mi modo de verlo, humildemente considero que es mucho más fácil de entenderlo para aquellos que recién están entrando en este mundo. Y los que no, los que vienen trabajando un poco de manera empírica y puedan entender un poco mejor cómo es el funcionamiento de esta zona. Por un lado, bueno, etapa de entrada. Por otro lado, la sección que podríamos decir de activación o switcheo o conmutación o habilitación, como les guste más, ¿sí? En la parte número 2 de lo que sería la batería, que comprende un MOSFET, y la tercera sección la vamos a denominar propiamente el circuito de carga. Yo divido estas tres partes porque me parece que son tres lugares diferentes donde voy a buscar el inconveniente. La batería, dijimos, acá tenemos la línea con su nombre de BAT+. Esto puede cambiar, depende del circuito en el que estén trabajando, pero correspondería tanto a la entrada para que la batería comience a cargarse, como también la misma batería nos dirige una línea para llegar al B+, ¿sí? Entonces, yo dividiendo estas tres zonas puedo saber de alguna forma mentalmente o tener una guía en el caso cuando no tengo diagrama, que es otro punto importante, y hacer ingeniería inversa. Obviamente no voy a tener el mismo circuito porque este equipo está formado o armado de una manera. En otros equipos va a tener ligeras diferencias. Por ejemplo, en vez de tener MOSFET de canal P, va a tener MOSFET de canal N, o puede tener un solo MOSFET y un diodo. Bueno, ustedes van a ver que hay circuitos y circuitos que realmente son bastante por ahí diferentes, pero que
la función principal es sí o sí tener en la línea principal de B+, o más B, o DC BAT out, dependiendo del tipo de arquitectura en el que estén trabajando, o circuito, vamos a tener sí o sí o la alimentación de el adaptador externo o la alimentación de la batería, que vimos que era de 14 voltios reales. Dice 14,4, pero nosotros medimos y teníamos 14 voltios, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo voy a agarrar y voy a borrar ahora todo para que no se haga tanto barullo acá, tanto lío. ¿Qué es lo que está sucediendo? El equipo me enciende, pero cuando conecto batería tengo un cortocircuito. Entonces, ¿quién es el que se encarga de activarme o desactivarme la batería cuando no tengo el adaptador? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué no se pone en modo, por qué no se conmuta o no se cierra o no se abre el MOSFET de habilitación de batería? Bueno, ahora vamos a investigar un poco. Si yo tengo un inconveniente de esta índole, evidentemente podría dar por sentado dos situaciones. Dos situaciones. Vamos a expandir un poquito más esto. Dos situaciones. O tengo uno de los MOSFET, en este caso el primer MOSFET podría estar con inconvenientes, porque cuando yo, por ejemplo, tengo habilitado el adaptador externo, vamos a tener todo el MOSFET preparado, cerrado, para que nos permita tener el voltaje en el B+, junto con los dos MOSFET, o sea, los dos MOSFET activados para que en este punto tenga 19 voltios. Pero evidentemente, cuando yo desconecto el adaptador, se está habilitando la batería, ¿sí? Se habilita, pero evidentemente está siempre habilitado. ¿Por qué? Porque evidentemente yo voy a tener los 19 voltios en la línea, en la resistencia de sensado, en la línea de BIN o de B+, como les guste más, pero a su vez también voy a tener los 14 voltios que vienen de batería. Por ende, eso no está correcto. ¿Por qué? Porque esos 19 voltios tarde o temprano los voy a derivar también al positivo de la batería, y por ende me va a dañar la entrada de lo que sería la batería, ¿sí? Que puede ser quizás lo que pueda haber sucedido, de que una de las baterías no me esté funcionando. Entonces, si yo empiezo a relacionar, digo, bueno, tengo el MOSFET que me habilita batería que no está trabajando, probablemente podría ser, o alguno de estos dos MOSFET que evidentemente no se está desactivando, ¿sí? Más allá de acá tenemos un diodo que está en modo directo, o sea, si yo tengo 14 voltios con la batería, a pesar de que el MOSFET lo tenga abierto, este diodo me va a permitir tener también los 14 voltios en este punto. Entonces tengo que empezar a desconfiar evidentemente de alguno de los tres MOSFET en particular. Personalmente desconfiaría quizás de que el segundo MOSFET, el PQ302, podría tener algún inconveniente, por ejemplo, que esté en corto, o que el de habilitación PQ303 pueda ser también el que esté, digamos, coloquialmente decimos pegado, ¿no? Siempre cerrado el MOSFET y no está trabajando. O sea, en el momento que tiene que abrirse para permitir
solamente el uso del adaptador, no lo está haciendo, ¿sí? No lo está haciendo. O cuando tengo que deshabilitar la batería porque voy a utilizar el adaptador, tampoco me estaría trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo en este caso les muestro un poco cómo piensa un técnico, cómo debe pensar a la hora de entender qué es lo que puede estar sucediendo, ¿sí? en el circuito particular. La falla puede ser para algunos en algún momento un poquito rompedero de cabeza porque no se entiende muy bien qué es lo que está pasando, por qué en algún momento tengo un cortocircuito y en otro momento el equipo me funciona bárbaro. O sea, no es una falla del tipo aleatoria y no es una falla del tipo intermitente, sino que es una falla de habilitación, sea de adaptador o sea de batería. La falla en sí es muy sencilla porque evidentemente solamente tenemos que ver cuáles de las llaves que me habilitan la entrada de una u otra cosa son las que tienen problemas. Pero es lindo analizarla y saber cómo enfocar y cuáles pueden ser los benditos componentes que tienen problemas. El o los, ¿no? Bueno, vamos a ver en placa y vamos a empezar a medir rápidamente a ver qué podemos encontrar. Yo me voy a enfocar en los componentes que podamos tener algún inconveniente, como dije, de cortocircuito, ¿no? Evidentemente se queda siempre la llave, coloquialmente hablando, ¿no? O sea, evidentemente siempre cerrada. Entonces vamos a ver qué es lo que puede estar ocurriendo. Bien, acá tengo entonces, según diagrama, dijimos que vamos a dudar de PQ303. Ahí tenemos PQ301 y 302, que son los MOSFET de entrada, digamos, ¿sí? Miremos el diagrama, ahí podemos ver. A ver si me deja acá. Ahí podemos ver PQ301, PQ302 y PQ303. Bien, si nosotros vemos cualquiera de esos tres, vamos a ir a placa y vamos a ver estos dos y me falta PQ303 que puede estar de este lado o puede estar evidentemente del otro lado. Ahí tenemos PQ303. Bueno, voy a medir primero PQ303, que es el que me va a habilitar la batería cuando desconecte el adaptador externo, ¿sí? Denme un segundo que voy a cambiar a modo continuidad mi multímetro y vamos a medir de esta forma, ¿ok? Bien. Medimos. ¿Cómo medimos? Bueno, esto es simple. Ahí tenemos siempre el punto 1, 1, 2, 3 surtidor, 4 gate, 5, 6, 7 y 8 drain. Vamos a ver entre los puntos qué mediciones tenemos. Ahí tenemos 528 ohms, pero tengamos en cuenta que tiene un diodo interno esto. Entonces si lo invertimos, ahí nos indica que está abierto, ¿sí? Si yo lo pusiera en la función de continuidad, también voy a tener saber de que tenemos un diodo interno y que vamos a tener una caída de tensión. Medimos entre el gate y surtidor, surtidor, y entre gate y drain. Y vemos que no hay, por lo menos, evidentemente no hay un cortocircuito. O no hay nada que nos indique de que haya algún daño en particular, ¿sí? Bien, PQ303 entonces, si lo ubicamos en diagrama, vamos a ver, ahí vemos que
el que se encarga de habilitarnos la batería, lo vamos a dar por bueno. Vamos a ir entonces ahora a PQ301 y PQ302. Esto habitualmente se hace en muy rápida la medición, solo que bueno, tomamos nuestro tiempo para que se pueda entender cómo es la lógica y el paso a paso en un trabajo, ¿sí? Que cuando empezamos suele ser un poco más lento, ¿sí? Esto como todo, no podemos salir a correr si todavía no sabemos caminar, ni todavía ni siquiera apenas estamos gateando, ¿sí? Como los bebés. Entonces es importante ese paso a paso para que eso se concientice y uno pueda llevar una lógica ideal y práctica de cómo hacer las cosas, ¿sí? Bien, vamos entonces a PQ 301 y 302. Vamos a hacer la misma medición. Ahí tenemos PQ 301. No vemos tampoco nada extraño. Vamos a invertir los terminales. Perdón, las puntas del multímetro. Ahí vemos que tenemos el mismo valor, ¿sí? Aproximado al PQ anterior. Y tampoco tenemos ninguna referencia de daño, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un valor que bueno, vamos a terminar de ahora hacer la medición de este MOSFET. Bien, PQ302, ahí vemos algo que tiene en el medio, no sé si es un daño físico o no, pareciera, ¿no? Y vamos a proceder a medirlo. PQ302, en este caso sería el MOSFET número 2, ¿sí? El MOSFET número 2 sería este MOSFET. Como habrán visto, el equipo no se protege, o sea, una vez que funciona, funciona y no hay mucho misterio, ¿sí? La historia está en que ese MOSFET podríamos tener la condición de que al estar, evidentemente, vamos a medirlo y vemos que está en corto, ¿sí? Incluso ahí vemos que tenemos una cierta resistencia entre los terminales. Obviamente este MOSFET tiene su, digamos, virtualmente la llave drain surtidor o surtidor drain está completamente cerrada en todo momento, ¿sí? En todo momento, o sea que este MOSFET evidentemente está en cortocircuito, o por lo menos es lo que nos muestra instalado. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a extraer el MOSFET y vamos a ver si podemos ver en qué situación puntual está este MOSFET a la hora de extraerlo de placa. Bueno, vamos a ver entonces en qué condiciones está este MOSFET. MOSFET de canal P. Y sí, evidentemente está completamente dañado. Vamos a ver, 1, 2, 3, surtidor con drain y con, bueno, con gate también. Tenemos un daño. Ahí podemos ver que hay 200 y pico de ohms. ¿Sí? Lo cual, bueno, vamos a tener que buscar otro MOSFET, ¿sí? Y ubicar.
¿Qué pasa si no tengo un MOSFET de las mismas, o sea, exactamente idéntico? Bueno, no pasa nada, hay que buscar uno que cumpla con las características de este MOSFET. Después, bueno, obviamente esto dejarlo más limpio y bueno, corroborar de que no ocurra ninguna otra cosa. Bueno, ahí podemos ver entonces el 4455. Vamos a buscar otro MOSFET y vamos a ver si logramos solucionar este equipo. Bueno, acá encontré un 4435 que en características está bastante similar, bastante parecido, ¿sí? Ahí vamos a verlo, medirlo antes de sacarlo para no llevarnos una sorpresa, ¿sí? El rango, en este caso, cuando son MOSFET en los cuales no tenemos gran inconveniente en el hecho de que van a trabajar activándose una sola vez. Recordemos que, o sea, se activarán cuando funcione con adaptador o con batería, de acuerdo en el lugar donde esté trabajando el MOSFET, pero no es que están continuamente conmutando como las fuentes BUC, las fuentes de potencia. Entonces, en estos casos no va a haber grandes inconvenientes a la hora de hacer reemplazo de MOSFET. Ahora, si usted tiene ya que hacer una fuente de alimentación, una fuente BUC, ya en ese caso tiene que tratar de respetar prácticamente todos los parámetros de corriente, voltaje, la resistencia drain surtidor, la RDS on, porque evidentemente tiene que cumplir con el funcionamiento general de la fuente. Pero en este caso, como es un MOSFET de paso, es un MOSFET que nos permite tener el voltaje en otro lugar del circuito solamente, más allá de que también la corriente tiene que ver, pero no está conmutando y por ende, o sea, conmuta solamente una vez o cuando necesite trabajar con cargador o con batería, ¿no? Por eso siempre es importante. Yo tenía un gran profesor de electrónica cuando estaba estudiando, el cual en su momento mucho no lo entendí, porque obviamente también fui novato, lo sigo siendo porque aprendemos todos los días, pero por un poco más de experiencia, donde nos decía que es muy lindo reparar, solucionar, pero siempre con conocimiento, ¿no? O sea, no solamente estar reparando por reparar a ver qué sucede, sino así como hicimos esta reparación, que obviamente solamente decir, bueno, Dani, pero solamente era cambiar un MOSFET, saber cuál cambiar, por qué cambiar y de qué manera, cómo enfocamos en el desarrollo de una falla, en el desarrollo lógico de una situación como esta, ¿no? Bueno, a eso apuntaba. Muy bien, vamos entonces a medir nuevamente este MOSFET afuera, que no lo medí. Vamos a limpiar un poquito acá. Igual, bueno, mucho sentido no tiene que sacar esto, pero bueno, lo vamos a sacar igual. Y vamos a medirlo afuera y vamos a ver si tenemos la medición, me marca correcta en cuanto al diodo. Vamos a ver ahí tenemos drain gate, ahí se activó. Si yo invierto las puntas, ahí lo activé. Vamos a desactivarlo ahora. Ahí estoy haciendo un cortocircuito entre surtidor y gate y ahí vemos que quedó desactivado y volvemos a medir el diodo, ¿sí? Perfecto. Bueno, muy bien, vamos a ubicarlo que coincida la flecha con el número 1 y ya vamos a
solucionar, si Dios lo permite, este caso. Bueno, una maravilla. Entonces, ahora lo que nos resta hacer es lo siguiente. Ya tenemos este MOSFET, ya se murió, se fue. Y vamos. En un primer momento dijimos, vamos a conectar la batería. ¿Sí? Ahí conectamos batería. Vamos a ver que encienda. Ahí vemos que enciende, ¿sí? Con batería. Con la batería conectada, recordemos que teníamos los 2 amperes o 3 amperes que yo puse en la fuente variable. Conectemos, ¿sí? Y ahí se fue a 350 miliamperes, ¿sí? Pero con el detalle, ahí bajó, pero bueno, no le demos significación ahora porque bueno, no tenemos la pantalla conectada además, ¿sí? Ahí desconectamos, volvemos a conectar, ¿sí? Y ahí vemos de que no tenemos más el cortocircuito ni nada raro, y ya también va a empezar a trabajar el circuito de carga, como corresponde también, porque bueno, también si la batería está floja de carga, la va a empezar a cargar. Vamos a apagar el equipo, ¿sí? Ahí apagamos el equipo y podemos ver que tenemos 400 miliamperes y tenemos la luz, que acá no sé si se llega a ver. Ahí tenemos la luz de que está trabajando la parte de carga de batería. Desconecto, vuelvo a conectar y ahí podemos ver que hay 470 miliamperes, que es lo correcto. ¿Y qué pasa con la otra batería que teníamos en duda, Dani? Bueno, vamos a conectarla, la batería 1, la original. Recordemos que con las 2 baterías se nos ponía en 3 amperes, 5 amperes, ¿te acuerdas? Bueno, ahí tenemos 20 miliamperes y vamos a ver si intenta cargarla, que creo que en este caso esta batería está con inconvenientes, que está muerta, ¿sí? Pero no tenemos los 3 o 4 amperes o 5 amperes que teníamos al comienzo del video, ¿sí? Ahí se puede ver, evidentemente la batería está mal, ¿sí? Podremos desarrollar muchas cosas más con respecto a este tipo de fallas de batería, ¿no? Pero es evidente que bueno, una por otra, una no funciona porque evidentemente no toma más carga, y la otra, bueno, no funcionaba porque evidentemente había un conflicto con el circuito de entrada, en este caso el MOSFET número 2, ¿sí? Ahí la apagamos, sacamos esta batería, conectamos la otra, ¿sí? Y ahí vemos cómo cambia el consumo en el panel, se va a 400 y pico de miliamperes. Evidentemente tenemos una batería mala, una batería que funciona, que con carga, y que el inconveniente que teníamos en la sección o etapa de entrada. Bueno, acá les muestro el equipo ya funcionando, que en realidad no tenía un problema en sí de funcionamiento general, sino un problema con el tema batería y el adaptador, y ahí podemos ver que bueno, que está todo trabajando de manera correcta, obviamente sin el disco duro instalado, y ahí conectamos y bueno, el equipo sigue funcionando y cargando batería como corresponde. Así que bueno, genial. Bueno, espero que te haya gustado este video. Yo creo que está lo más detallado posible. Obviamente obvié algunas cosas porque podríamos entablar muchas más mediciones con el osciloscopio y demás, pero entiendo de que con esto, para aquellos que tienen lo básico, lo puedan reparar, la puedan solucionar de una manera bien
utilizando la lógica y el sentido del funcionamiento del área, de las etapas de cómo trabajan, y a partir de ahí poder aplicar una solución viable. Así que mi gente, nunca se cansen de estudiar, de seguir los circuitos, de entender cómo es su funcionamiento, porque eso hace de que ustedes puedan enfocarse en las reparaciones de una manera mucho más prácticas y directas. Así que bueno, comentame el video. Si no te has suscrito a este canal, bueno, humildemente seguiremos con estas reparaciones que sé que son muy interesantes y los puede ayudar de alguna forma a que se ganen algún dinerillo. Ok, nos estamos viendo en el próximo video. Chao y choque los 5.